La historia que está reventando en redes no es un chisme de amigas, es el choque de Hollywood, abogados, relaciones de poder y una guerra mediática alrededor de la película It Ends With Us, Romper el Círculo, donde Blake Lively sostiene que vivió un ambiente laboral tóxico y conductas indebidas durante la producción, y donde, del otro lado, Justin Baldoni niega todo y acusa una campaña para destruirlo. Y en medio, como una sombra que atrae clics, aparece el nombre de Taylor Swift. No porque sea parte creativa del proyecto, sino porque sus mensajes privados con Blake terminaron metidos en el pleito y en días recientes, parte de ese material se volvió público por movimientos del caso. Todo comienza con un contexto que es clave. Romper el Círculo no es cualquier película. Es una adaptación con fandom enorme, con expectativas altísimas y con un tema sensible: violencia o relaciones abusivas, que ya venía cargado desde antes del estreno. En 2024, durante la promoción, muchos notaron cosas raras: distancias, gestos incómodos, entrevistas frías. Y luego estalló lo serio. Blake Lively presentó una queja formal y después una demanda contra Justin Baldoni, director y coprotagonista, alegando acoso sexual, represalias y una supuesta estrategia para dañarla públicamente después de que ella levantó la voz. Baldoni, por su parte, respondió negándolo y contraatacando con demandas millonarias, señalando que la pareja Lively-Reynolds y su equipo buscaban controlar el proyecto y arruinarle la reputación. El pleito se convirtió en un campo de batalla legal y también en una guerra de narrativa. Y aquí es donde entra el elemento que tú me pides: los chats filtrados entre Taylor Swift y Blake Lively ligados a Romper el Círculo. No es que alguien hackeó el teléfono de Taylor o que se filtró un chat por Telegram como pasa en rumores baratos. Lo que se ha reportado es algo más frío y más legal: mensajes privados que terminaron dentro del expediente como parte de la pelea judicial y que, tras decisiones del tribunal y documentos desclasificados o no sellados, empezaron a circular públicamente a través de notas de prensa y cobertura de entretenimiento. ¿Por qué esos mensajes importan? Porque en este tipo de juicios, cada parte intenta probar no solo lo que pasó, sino la intención, el contexto y el comportamiento alrededor del conflicto. Si Blake sostiene que fue hostigada y luego atacada mediáticamente, su comunicación privada puede servir para mostrar cómo vivió la situación, cómo pidió ayuda o cómo interpretó lo que ocurría. Si Baldoni sostiene que ella fabricó un relato o presionó creativamente, intenta usar mensajes para probar que hubo estrategia, coordinación, presión o incluso lenguaje que lo describa de cierta forma, y así lo que normalmente queda en la intimidad termina convertido en munición jurídica. Los reportes más recientes hablan de textos y correos relacionados con el proceso, donde se ve cómo el conflicto fue escalando y cómo se fue contaminando el círculo social y profesional de Blake. En la cobertura que se ha hecho, se menciona que en el expediente aparecieron intercambios privados que, según la interpretación de uno u otro lado, apuntan a tensión, burlas, enojo, desesperación y una sensación de estar en una batalla que se salió de control. Se ha dicho incluso que ciertos mensajes reflejan cómo Blake describía a Baldoni con términos despectivos y cómo el entorno se iba polarizando. Del otro lado, se ha reportado que parte de los mensajes también exhiben una fractura emocional entre Blake y Taylor, en la que la propia Swift expresa cansancio, distancia, incomodidad por el tono frío o corporativo de algunos textos y una nostalgia por la amistad anterior, más ligera, más natural. En otras palabras, el pleito no solo se volvió una bronca legal, también erosionó amistades. Y aquí viene una de las piezas más oscuras. Cuando una celebridad entra en una guerra pública así, el daño no se queda en el set ni en el tribunal, se expande. Si Blake se siente atacada por un supuesto smear campaign o campaña de desprestigio, su círculo se vuelve paranoia. ¿Quién habla? ¿Quién filtra? ¿Quién apoya? ¿Quién se aleja? ¿Quién se presta al juego? Y si Taylor, una figura obsesionada con controlar su privacidad, siente que su nombre está siendo arrastrado, también se activa un modo de defensa total: silencio, distancia, abogados, límites. En ese choque, la amistad se tensa como liga a punto de romperse. En este caso, lo más inquietante no es solo qué dijeron en privado, sino por qué terminó saliendo. Porque hay una diferencia enorme entre alguien filtró chats y el sistema judicial permitió acceso a mensajes por considerarlos potencialmente relevantes.
Eso le da una legitimidad aterradora al morbo, porque ya no es un rumor sin base, es material que está siendo usado para sostener argumentos en una disputa real. Y cuando eso pasa, el Internet hace lo que siempre hace. Agarra piezas sueltas, las saca de contexto, las vuelve meme, las convierte en bando y las usa para construir una historia que quizá no es la historia completa. Además, este caso ha tenido giros que parecen guión. Se ha reportado que Baldoni intentó impulsar narrativas donde Taylor quedara como parte del poder alrededor de Blake y Reynolds, mientras que desde el lado de Taylor se ha respondido, según se publicó, que ella no tuvo rol en las disputas creativas de la película más allá de licencias musicales, y que su nombre se estaba usando para generar atención tipo tabloide. Es decir, Taylor aparece como arma mediática aunque no sea protagonista del pleito, y eso es oro para el algoritmo. Al mismo tiempo, el proceso no se ha quedado en chisme de espectáculo, ha escalado a un terreno legal serio. Reuters reportó recientemente que Baldoni busca que se desestime la demanda de Blake. Su defensa insiste en que respondió a preocupaciones, que tenía derecho a defender su reputación y que los hechos no sostienen el relato más grave. Del otro lado, el equipo de Blake sostiene que la situación fue más profunda, que hubo conductas insistentes e ignoradas, y que no se trata de malentendidos, sino de un patrón que afectó el ambiente laboral. En paralelo, se ha reportado que la batalla tuvo demandas y contrademandas enormes, algunas ya desechadas, y que el caso principal sigue rumbo a juicio con fecha programada para 2026. Es decir, esto no se apagará pronto. Y entonces, ¿qué es lo que se filtró específicamente en el imaginario público? Se filtró la idea de que Taylor y Blake hablaban del tema con crudeza, que había mensajes donde se comentaban decisiones del set, percepciones del director y reacciones emocionales al conflicto. También se filtró la percepción de que Taylor se distanció o se cansó de estar orbitando el drama, y se filtró, sobre todo, una sensación, que el pleito fue tan grande que empezó a romper cosas alrededor. Amistades, reputaciones, carreras, proyectos futuros. Pero hay que decirlo con claridad. Gran parte de lo que circula en redes como capturas puede estar recortado, editado o mal interpretado. Lo más sólido, lo más verificable, es lo que proviene de documentos legales y cobertura periodística que describe el contenido en términos generales o cita fragmentos limitados. Porque Internet tiende a inflar, toma una línea y arma una novela. Y cuando se trata de figuras como Taylor Swift, la inflación es automática. Sus fans y detractores no ven un caso legal, ven una guerra cultural. Lo que sí parece real, por lo reportado, es que la disputa de romper el círculo se volvió un ejemplo perfecto de cómo funciona el poder hoy, no solo en tribunales, sino en redes. Si Blake denuncia acoso y represalias, también denuncia una maquinaria de percepción, PR, notas, filtraciones estratégicas, climas de opinión. Si Baldoni se defiende, también se defiende públicamente. Videos, comunicados, contranarrativas. Y en medio, cada mensaje privado que sale a la luz se vuelve gasolina. Porque cuando el público ve textos, siente que vio la verdad, aunque solo haya visto un pedacito. Y aquí está el punto más inquietante. Estilo inquietamente. La intimidad como arma. Antes el escándalo era una foto. Hoy el escándalo son tus mensajes, tus notas de voz, tus correos, tus bromas privadas, tus días de ansiedad. Todo eso puede volverse prueba, titular o meme. Y cuando una batalla legal involucra a celebridades, se vuelve un espectáculo donde la línea entre justicia y entretenimiento se vuelve borrosa. Porque lo que el público consume como drama, para alguien puede ser trauma real. Si Blake vivió algo indebido, estamos hablando de un tema gravísimo. Si Baldoni es acusado injustamente, estamos hablando de reputación y carrera destruida. Y si Taylor fue arrastrada por su amistad, estamos hablando de cómo el poder mediático convierte a las personas en piezas. Al final, lo que está pasando con esos supuestos chats filtrados no es una curiosidad de fans, es un síntoma de época. Cuando una industria, un tribunal y una red social se cruzan, todo se convierte en contenido, incluso lo que nunca debió salir de una conversación privada. Y mientras el caso camina hacia nuevas audiencias y decisiones judiciales, la pregunta real no es si Taylor y Blake dijeron X o Y. La pregunta real es, ¿cuántas guerras modernas se están ganando no con pruebas, sino con percepción? Porque en este pleito el golpe más fuerte no es el que ocurre en una sala de cine,
es el que ocurre en tu pantalla, cuando te convencen de una historia antes de que termine el juicio.